Buenos días, queridos hermanos. Vamos a aprender de la palabra del Señor hoy en día con Primera de Juan, y vamos a orar para que Él nos guíe, nos dirija y podamos aprender lo que dice su palabra. Oramos, queridos hermanos. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos guíes, de que nos enseñes tu palabra, de que nos ayudes a tener un discernimiento de lo que tú dices, Señor. Ayúdanos a poner en práctica las cosas que tú nos demandas, a recordar verdades esenciales, Señor, para nuestra vida. Y también ayúdanos, Señor, a hacerle frente a las herejías y cuidar, Señor, de vivir en la verdad. Le damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, como les contaba, hoy día vamos a estudiar Primera de Juan, primera epístola de Juan. Así que vamos para allá. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme para que el Señor nos guíe, nos dirija en su palabra. Vamos, por favor, Primera de Juan. Allá vamos, a Primero de Juan. Ya estamos en Primera de Juan. Vamos a ir revisando varios pasajes para que el Señor obviamente nos enseñe y podamos tener una base firme en su palabra. El nombre del libro, ¿de dónde proviene el nombre del libro? Y como vemos, ahí dice Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol, así dice por lo menos mi Biblia, y ese es el nombre que se le ha dado a través de la historia. Y una cosa que podemos observar en cuanto al nombre de la epístola, no se menciona el autor en toda la epístola, ni tampoco se mencionan los receptores de esta epístola o los destinatarios. Ninguno es nombrado. Entonces, parte dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces no vemos una introducción o una salutación como podemos ver en otras epístolas. Tampoco vemos los destinatarios, porque en otras epístolas dice a los apóstoles, a los obispos y los diáconos. Acá no dice nada. Bien, la razón es porque esta es una carta muy personal, es decir, los receptores evidentemente sabían quién les estaba escribiendo, y el autor ocupa mucho los pronombres yo y vosotros. Vamos a Juan 1:10, dice ahí: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos, también dice andamos, confesamos. Ahí está implícito el nosotros. Nosotros confesamos, nosotros decimos. Dice también, capítulo 2, versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Ahí en os escribo está implícito el pronombre yo. Yo os escribo. No está escrito, pero implícitamente está, porque así se conjuga ese verbo. Entonces es primera persona personal. Entonces estos pronombres nos indican que es una carta muy personal. Ambos se conocían, el autor como los receptores o destinatarios. Entonces estos pronombres también nos indican que no fue necesario para el autor decir quién era. O sea, evidentemente todos sabían quién estaba escribiendo. Era alguien conocido y familiar para los destinatarios. Se llega a la conclusión de que quien escribió esta epístola es el apóstol Juan, hermano de Jacobo, por el relato principalmente de la iglesia primitiva. Ese sería un argumento número uno. Y los discípulos que el apóstol tuvo. El apóstol Juan tuvo varios discípulos que fueron después los padres de la iglesia, muchos de ellos, y ellos
dan a entender de que esta epístola la escribió el apóstol Juan. Entonces, para ellos era conocida esta epístola como la epístola del apóstol Juan. Además de la evidencia interna, ese es el otro argumento, en cuanto a la forma de escribir, muy parecido a segunda de Juan y a tercera de Juan, muy parecido a la forma de escritura. Entonces, tomando estos dos argumentos, se llega a la conclusión de que esta epístola fue escrita por el apóstol Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? Esa es una buena pregunta. Bueno, ya dijimos el apóstol, ¿sí? Entonces, él sería el autor del libro. Como hemos dicho desde el principio de la iglesia primitiva, ya hacia el final, se le asigna esta epístola al apóstol Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? Bien, como sabemos, era hermano de Jacobo y que eran conocidos como los hijos de Zebedeo. Eso nos dice la escritura acerca de ellos, ¿sí? También el Señor en una oportunidad a estos dos hermanos les dio el apodo de hijos del trueno. Y sabemos también por el relato bíblico que Juan como su hermano fueron llamados por el Señor apóstoles. Leo por ustedes Mateo 10 del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. O sea, acá está Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ahí están ambos, ¿sí? Y también está nuestro autor de la epístola. También sabemos por el relato bíblico que Juan, junto con el apóstol Pedro, fueron de los discípulos más cercanos del Señor, que estuvieron en su círculo más íntimo con el Señor. Además, el apóstol Juan fue también testigo ocular del ministerio terrenal del Señor. Y se cree dos cosas: que luego de que el Señor ascendió a los cielos, el apóstol Juan se hizo cargo de María, madre del Señor, y también luego de eso estuvo ministrando en las iglesias de Éfeso hasta alrededor del 90 después de nuestro Señor Jesucristo, que sería donde se data su fecha de muerte. Entonces, él tuvo un ministerio muy activo en esas iglesias cercanas a Éfeso, luego de que el Señor ascendió a los cielos. La fecha del libro. Los eruditos fechan primero de Juan alrededor del final del siglo I. Esa sería la fecha. Es decir, también cerca del 90 después de nuestro Señor Jesucristo. Esto indica que esto fue escrito ya para los últimos días de vida del apóstol Juan. ¿Y cómo se llega a esta conclusión? Porque la iglesia primitiva, tenemos la información de la iglesia primitiva que vio al apóstol Juan como un anciano ya para cuando recibió estas cartas, estas epístolas. Lo ve como muy anciano para los días de la carta, ¿sí? También apoya la evidencia interna esta postura porque el apóstol Juan trata a los discípulos, a los cristianos que le escriben esta epístola, que probablemente fueron los de Éfeso, y las iglesias cerca de Éfeso, les trata de hijitos a los hermanos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos. Versículo 18 del capítulo 2 dice:
hijitos, otra vez. Entonces, estas palabras indican que él ya está anciano para este tiempo, ya está bien avanzado en edad. El contexto histórico de esta carta. Para esta carta, el apóstol Juan era el único apóstol sobreviviente y, como vimos anteriormente, seguía activo ministrando en las iglesias alrededor de Éfeso. Los padres de la iglesia registran que tuvo un amplio ministerio de discipulado y evangelismo en esas regiones y por esas iglesias. Es decir, el apóstol Juan seguía sirviendo al Señor aún más allá de la ascensión del Señor Jesucristo. Sabemos, como apóstol, él fue enviado a anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y así fue como el apóstol Juan estuvo haciendo. Entonces podemos decir de que fue fiel al Señor hasta su muerte. Éfeso, que era, sabemos, el lugar donde estaba el apóstol Juan ministrando en sus últimos días, era un centro comercial, intelectual y cultural en Asia Menor. Hoy esto pertenece a Turquía. Si te vas allá en el mapa, encuentras a Turquía. Dentro de Turquía también se encontraba lo que era la ex Asia Menor de este tiempo bíblico. Por lo tanto, sabemos que, como contaba, era un centro comercial, intelectual, cultural para aquella época. Por lo tanto, estratégicamente hablando, esta ciudad era un lugar en el cual se podía alcanzar muchas personas, muchas naciones con el Evangelio. Entonces era un lugar estratégico para el avance del Evangelio. Sin embargo, lamentablemente, las iglesias estaban empezando a experimentar la invasión de falsas doctrinas por boca de falsos apóstoles o falsos profetas. Entonces, a pesar de que el Evangelio seguía expandiéndose por la tierra, lamentablemente también a su vez estaban tratando de entrar herejías destructoras encubiertamente a la iglesia. Eso es parte del trasfondo de los destinatarios de nuestra epístola. Muchos de esos profetas, de esos falsos maestros, estaban tratando de influenciar con vanas filosofías y huecas sutilezas, como decía el apóstol Pablo, dentro de la iglesia, con el propósito de pervertir el evangelio del Señor Jesús. Una de esas herejías es conocida como el gnosticismo. Era una creencia más o menos filosófica, falsa por supuesto, que estaba entrando a las iglesias. Estaba entrando de a poquito, y esto obviamente tiene una influencia griega y una influencia judaizante. Era una mezcla de filosofía y religiosidad. Los falsos maestros que promovían esto decían tener un conocimiento más elevado que los demás. O sea, ellos decían tener un conocimiento oculto solamente reservado para algunos. Esa era una de las herejías que ellos decían. También afirmaban que el cuerpo de Cristo fue una ilusión, porque la materia era algo malo, maligno, y el espíritu era algo bueno para ellos. Esto, por supuesto, esta herejía lleva a más errores. Al decir esto, es decir, que el cuerpo de Cristo fue una ilusión, que más o menos era un espíritu o un fantasma, al decir esto, también se estaba afirmando que Jesús no era Dios, ni tampoco hombre, es decir, una especie de fantasma o algo muy extraño. Además, por supuesto, al decir que Cristo no tenía cuerpo, se estaba diciendo que no hubo sacrificio por los pecados, que fue una ilusión. Pero claramente el Señor dijo lo siguiente: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Muy claro las Escrituras. Y las herejías
deben ser combatidas en el marco de la congregación para cuidar a la iglesia. Los apóstoles en general, no solamente el apóstol Juan, dedicaron mucho tiempo a combatir esta herejía y exponer las falsedades que los falsos apóstoles enseñaban. Había que hacerle frente a esto y los apóstoles tuvieron la valentía para hacerlo, aun cuando había oposición de parte de estos falsos maestros. ¿Sí? Los herejes, por esta razón, es decir, de que la materia es mala, el cuerpo es malo, por esa misma razón, ellos también decían que el pecado no existía y sus vidas eran vividas en total desenfreno, menospreciando la palabra y los mandamientos, por supuesto. Y no solo eso, sino que también animaban a otros a hacerlo. Vamos a Juan, 1 Juan 1:8. Vamos al versículo 8. Dice la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, cuando empezamos a leer la primera epístola de Juan, ya teniendo en mente el trasfondo, podemos ir entendiendo por qué dice algunas cosas y por qué las empieza a repetir y le empieza a hacer énfasis en algunas cosas y también empieza a agregar más información, pero de cosas que ya había dicho. Es porque el apóstol Juan, aparte de confortar los corazones de los creyentes y que tengan una fe arraigada en la palabra de Dios, sino que también está haciéndole frente a las falsas doctrinas que están entrando, que quieren entrar y que están perturbando el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando ya tenemos este trasfondo, podemos entender mucho mejor los versículos. Podemos entender por qué el apóstol Juan dice algunas cosas que dice. El tema de la epístola. Esta epístola es de carácter universal. De hecho, dice primera epístola universal, pero no dice eso porque sí nomás. Es porque tiene por objetivo dejar en claro los principios fundamentales y básicos del cristianismo. Entonces, hay cosas que recordar, cosas que darle otra vuelta, cosas que aferrarse, que no pueden ser olvidadas, porque si no, vienen las falsas doctrinas y nos podemos dejar seducir. Al ver el trasfondo de los lectores entendemos por qué hace énfasis en todo esto. Como dijimos, estaban entrando las herejías. Había que refutar a los falsos maestros, pero también afirmar a los creyentes en la fe. Volver a las primeras cosas muchas veces no es malo, porque es necesario recordar las verdades fundamentales de la Escritura. El apóstol Juan expresa todo con absolutos para que quede claro que debemos vivir en la verdad, alejados del error. También algo que se ve en estas epístolas, muchos absolutos, sí o no, blanco o negro. Y hay verdad y error, no hay algo intermedio. Eso es lo que el apóstol Juan quiere dejarnos bien en claro. Hay creyentes e incrédulos. Están las tinieblas y la luz. Está aborrecer al prójimo o amar al prójimo. No hay algo intermedio en esta epístola. O vivimos en el pecado o no vivimos en el pecado. Entonces, y es bueno también saber eso, nosotros, queridos hermanos, saber de que no hay un tercer camino, o es el camino de Cristo o es el camino del mundo, no hay algo intermedio, como muchos quieren hacer entender falsamente. Entonces el apóstol Juan trata de ser bien radical para que entendamos de que no hay algo intermedio, o estamos con Dios o no estamos con Dios. Sin embargo, incluso al tener verdades fundamentales y al explicarlas, no deja el apóstol Juan de tener un trato amable y cariñoso por los receptores de la epístola. La verdad que esto nos enseña mucho también, a pesar de que estamos solamente casi en la introducción, pero es verdad, como los cristianos también tenemos que expresar verdades
pero también no debemos dejar o olvidar el trato amoroso que tenemos que tener con los hermanos. Esto es algo que el apóstol Pablo también lo muestra acá y nos ayuda también a ir pensando en eso. Vimos hijitos, no solamente nos muestra que el apóstol Juan ya era alguien anciano, sino que también el trato, ¿no es cierto? El trato que tenía con ellos. Es un trato amable y cariñoso con los receptores de la epístola. De hecho, podemos definir al apóstol Juan acá como un pastor en esta carta. Es como que está pastoreando a estos hermanos, pastoreándoles a estar firmes en las verdades fundamentales y también pastoreándoles para alejar a los lobos que se acercan y que quieren mutilarles. Bien, queridos hermanos, vamos ahora a las enseñanzas. ¿Qué enseñanzas deja Primera de Juan? La verdad que son más de las que voy a mencionar acá, pero acá voy a mencionar las más grandes, las que más repite, los que más tratan. Hay otras más, pero eso ya es tarea de cada uno de leer la epístola y poder también tener un devocional con Primera de Juan a solas, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí un resumen de las enseñanzas más grandes que toca el apóstol Juan. Una de las enseñanzas más prominentes que toca el apóstol Juan es que Dios es luz. Juan 1.5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y los creyentes deben andar en luz. La luz representa el reino de Dios, la verdad, la justicia, pureza, gozo, santidad. Eso representa. Y las tinieblas, por supuesto, son lo contrario, o la oscuridad. El error de este mundo, la ignorancia, la maldad y el rechazo a Dios. Alguien que anda en tinieblas no es del reino de Dios. No hay ningún tipo de oscuridad en Dios, no hay maldad e impureza en Él. El versículo 1.6, vamos para allá por favor, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Este versículo nos muestra que lo que creemos es totalmente proporcional a lo que practicamos. Es totalmente proporcional a lo que practicamos. Si somos de la luz, debemos andar en luz. No podemos decir que tenemos una relación con Dios si estamos caminando al lado del mal, entregados al pecado. Y por supuesto nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, si decimos que somos de la luz, debemos andar en luz. Y si decimos que somos de la luz y andamos en oscuridad, no somos de la luz y nos estamos engañando. Al estar en la luz, o estar en la luz, o vivir en la luz, es también practicar el amor a los hermanos. Vamos a Juan 2.9, aunque vamos a tocar ese tema más adelante, pero empieza a entremezclarse. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es interesante, como les decía, que no hay un término medio. O aborrezco a mi hermano o lo amo. No hay algo intermedio. El andar en luz no significa santidad absoluta. Es decir, no tener ningún pecado. Sin embargo, el creyente se va a esforzar en guardar los mandamientos de Dios. Eso dice Juan 5.2. Vamos allá, primero en Juan 5.2. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero al pecar,
el creyente va a confesar sus pecados, como dice Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero lo va a hacer con humildad para mantener su comunión con Dios, siempre entendiendo que debemos hacerle frente al pecado. No es una entrega al pecado, sino que es un esfuerzo por honrar a Dios. Y si pecamos, vamos a confesar al Señor en humildad para seguir en comunión con Él. La diferencia radica en un esfuerzo por agradar a Dios versus un desenfreno guiado por la carne. Juan 3:5, primero de Juan 3:5 dice, vamos para allá. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acompáñame por favor al capítulo 5, versículo 18. Dice también, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Una vida identificada por el pecado, en quien evidentemente Dios no está presente, no es un creyente. De hecho, eso afirma el versículo 10 de 1 Juan 3:10. Dice, vuelva para allá por favor conmigo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este tema está mezclado evidentemente con la santidad y la justicia que el creyente va a poseer en Cristo. Entonces, la primera enseñanza que vemos es que debemos andar en luz y no en tinieblas. Otro tema importante que trata el apóstol Juan es acerca de los falsos maestros y el anticristo. Ese es otro tema importante en la epístola. La palabra anticristo es solo utilizada por el apóstol Juan. Vamos al capítulo 2, versículo 18, por favor. Dice la palabra de Dios, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En la Biblia este término, anticristo, se refiere a una persona que vendrá cerca del fin del mundo para establecerse soberanamente y soberbiamente como Dios, ¿sí? Más que soberanamente, soberbiamente como Dios, esa era la palabra. Dice la palabra de Dios, 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, en las Escrituras, en pocas palabras, el anticristo es una persona que va a venir cerca del fin del mundo a establecerse como Dios de una manera soberbia y va a tener por cierto tiempo autoridad en la tierra. Sin embargo, el Señor Jesucristo en su venida lo destruirá. El apóstol Juan utiliza esta palabra no solo en relación con el anticristo, aquí ocupamos un artículo indefinido para hablar de esta persona que va a venir, que se opone a Dios,
evidentemente. Pero el apóstol Juan lo ocupa también para los falsos maestros y los falsos apóstoles. Entonces lo ocupa también en relación a los pseudo profetai o falsos maestros. Acompáñeme al capítulo 2, versículo 22, estamos ahí. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Avance conmigo por favor el capítulo 3, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estos son aquellos que se han opuesto directamente a Cristo, habiendo entrado en la congregación para proclamar sus falsas enseñanzas. Aunque la apostasía involucra muchos falsos maestros, lo que decía el apóstol Juan, han surgido muchos anticristos, dice, todos estos falsos maestros anticristos van a decantar en un anticristo que va a tener, como dijimos, soberbiamente se va a autodeclarar Dios, y después Dios va a hacer justicia con él. Entonces es importante también estar atentos a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas, y hacerles frente con la verdad de Dios. Otro tema también a tratar es el amor. Otro tema que trata el apóstol Juan. Quizás uno de los más prominentes en las epístolas del apóstol Juan. Uno de los temas más prominentes. Dice: el amor es de Dios y Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios. El que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. El que no ama permanece en muerte. Vamos al capítulo 3, versículo 16 al 17, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, el amor es una característica del creyente, una característica importante. Es la acción de hacer un bien por el otro. Note lo que dice en el verso 18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amar a un hermano cuando es necesario es algo crucial para la vida cristiana. Avance conmigo por favor al capítulo 4, versículos 7 al 11. Capítulo 4, versículos 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De hecho, este es un tema tan crucial como la fe. Si no amamos a los hermanos que vemos, en realidad tampoco amamos a Dios que no vemos. Capítulo 4, versículos 20 al 21, vamos para allá por favor, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Entonces, algo que no se nos debe ir es el hecho de amar a Dios y al prójimo, y en este caso a los hermanos. No se nos debe ir que amar a Dios y amar a los hermanos es un mandato. ¿Sí? Dios nos ha mandado a amarle y nos ha mandado a amar a los hermanos. El creyente ama a Dios siendo obediente a su palabra, mientras que ama a su hermano cuando le hace un bien o el bien. Otro tema importante que toca el apóstol Juan es la seguridad que tenemos en Cristo. Algo que los cristianos siempre deben recordar y que nos ayuda en las dificultades es el hecho de la promesa de la vida eterna. Primera de Juan 2:25 dice, vamos para allá por favor, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y llama la atención algo porque dice la promesa que nos hizo, la vida eterna. ¿Sí? Es algo que tenemos desde ahora. Es algo que nos ha prometido y que desde ahora ya lo tenemos en su Hijo Jesucristo. Vamos a capítulo 11, versículos 11 al 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Es decir, es algo que podemos disfrutar desde ahora. De manera también que nadie tiene vida eterna aparte de Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Solo a través de la fe genuina en Cristo podemos tener la vida eterna, que de hecho tenemos desde ahora. Interesantemente, el apóstol también ocupa el verbo sabemos varias veces para dar a entender que las promesas y la verdad de Dios son cosas ciertísimas en las que no hay nada que detenga el cumplimiento de lo dicho. Sabemos, dice varias veces, sabemos. El apóstol Juan trata de dar seguridad en Cristo a los que han creído y que están en el verdadero. Es decir, podemos decir, según la promesa de Dios, que tenemos ahora en presente la vida eterna. Ahora, la vida eterna comenzó desde el momento en que el Señor nos salvó. En el momento que hemos creído, que nos hemos vuelto a Él, tenemos en presente la vida eterna. Y es una promesa que el Señor va a cumplir y ya comenzó a cumplir, porque ya la tenemos. Entonces podemos estar confiados en lo que el Señor ha dicho, que por medio de la fe y su gracia tenemos vida eterna en Él. Bien, queridos hermanos, además de poder ver las enseñanzas que son preciosas en esta epístola, hay muchas cosas preciosas también, otros temas que no vimos porque obviamente los trata un poco menos, pero todos los temas que trata esta epístola son preciosos. La verdad que nos hace remecer nuestra fe para que evaluemos realmente si estamos en la fe y también para que podamos apartar de nosotros el error, la mentira, la falsedad de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias. Aparte de ver las verdades fundamentales que están acá, algo que también nos deja ver esta epístola es que es un llamado a repetir verdades esenciales del Evangelio para que nunca los olvidemos. No es que nos tienen que volver a enseñar, porque estas cosas las sabemos, decía el apóstol Juan. Sin embargo, es necesario recordarlas muchas veces, no olvidar
lo que somos en Cristo, lo que el Señor ha hecho y cómo tiene que reflejar nuestra vida lo que hemos creído. Siempre tenemos que estar recordando esas cosas. Cristo ha venido en carne, ha sido sacrificado en lugar nuestro y nos ha justificado por medio de la fe en Él. Hemos sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. Esto da como resultado una vida justa, piadosa, que busca amar a Dios y a los hermanos de manera práctica. Mi fe en Jesucristo va a dar como resultado una vida piadosa. La repetición de estas verdades nos ayuda a estar firmes contra el error que lamentablemente está latente. Entonces, estas personas niegan las verdades esenciales acerca de Jesucristo y esto obviamente les lleva a negar, a confundir, a tergiversar, a torcer todo lo que habla referente a la vida piadosa. Porque un evangelio falso obviamente no va a reflejar una vida piadosa. Solo el verdadero va a hacer la transformación necesaria para que podamos vivir una vida que agrada a Dios. Entonces es algo que va a ir de la mano. Pero siempre es bueno recordar estas cosas para que estemos firmes en el Señor, pero también podamos hacerle frente a las falsas doctrinas, queridos hermanos. Oramos al Señor para que estas verdades queden en nuestro corazón y podamos llevarlas a la práctica como nos demanda el Señor a través del apóstol Juan. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Señor, de que podamos afirmar nuestro corazón en tu palabra. Vamos a afirmarnos en tu palabra, pero también ayúdanos a poner en práctica todo lo que usted nos ha dicho, a poner en práctica sus mandatos, a poner en práctica el amor, que ha sido reflejo de lo que usted ha hecho por nosotros, y ayúdanos a ser prácticos en la vida cristiana y a reflejar lo que usted ha hecho en nosotros siempre. Le damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, mis queridos. Un abrazo grande, bendiciones. Chao, chao.